Shalom, shalom, Parashat Miketz. Nuestra parashá, la parashá de esta semana, también conocida como el Shabbat de Hanukkah, continúa con la historia de Yosef Atzadik, que comenzó la semana pasada, en que vemos a Yosef que buscando a sus hermanos prácticamente muere en el camino por los propios hermanos. Finalmente, en vez de matarlo, lo venden sucesivamente a unas caravanas que también lo venden hasta que llega Yosef a Egipto. Allí está en la casa de Potifera hasta que por las instigaciones de la mujer de Potifera es introducido en la cárcel, donde permanece una cantidad de años hasta que allí mismo se encontraban dos de los sirvientes del faraón, el copero y el panadero. Tienen sueños, los sueños son interpretados por Yosef en el sentido que él ya conoce, que todo Kola Halomot Olhim Harapé, o sea que todos los sueños van según la interpretación. De allí que el sueño de el copero se cumple para bien y es retornado nuevamente a su oficio sirviendo el vino del faraón, mientras que el panadero es colgado. Desde este momento de la interpretación de los sueños del copero y del panadero han pasado 2 años. Y al final de estos 2 años es que la Torá comienza a enseñarnos los contenidos de lo que está escrito en esta parashá. Y dice así: Vayhi miketz shnataim yamin ufar'o cholem. Y fue después de 2 años, con sus días, o sea, completos, ufar'o cholem, y el faraón sueña. ¿Qué de particular hay en esto? El faraón probablemente no fue el primer sueño que tuvo. Behiné omed al hayor. Y en el sueño él ve que está parado al lado del Yeor. El Yeor es el río de Egipto, que es mencionado y conocido dentro del Tanaj como Yeor. Rashi dice sobre la palabra esta Yeor, la Torá no menciona el nombre Nilus, sin embargo, o Nilo en castellano, sino que menciona el nombre Yeor y así se refiere al río de Egipto. Rashi dice: Kol shear neharot einam kruim Yeorim. El resto de los ríos que existen en el mundo no se llaman Yeorim. Chutz minilus, excepto el Nilo, que al Nilo sí se lo denomina Yeor. Porque en Egipto toda la tierra cultivable donde ellos cultivan está hecha Yeorim. Yeorim son canales. Entonces como que este fuese el gran canal. ¿Por qué? Venilus ole betoham. El Nilus sube en medio de estos canales, umashkeotam, y los riega. Lefi she'en geshamim yordin bemitzrayim. Por cuanto que no hay lluvias que bajen a Egipto, tadir, en forma constante y repetida, que shear aratzot, como en el resto de las tierras. Y esto confirma lo que ya conocemos y lo que la historia nos ha entregado en los libros de los antiguos historiadores. Corría siempre una expresión que decía que Egipto era un don del Nilo. Esta bendición de que el Nilo subiese y regara estos canales y de esa manera los egipcios pudiesen cultivar en diferentes lugares, no solamente cerca del río, sino que llevar el agua a otras partes de su propia tierra, había sido una bendición que recibieron por la llegada de Jacob a Egipto, como sabemos por nuestra tradición. Entonces el faraón tiene un sueño. Ahora, la Torá, cuando nos habla de sueños, siempre estos son referentes a personas de alguna importancia. O sea, que la Torá cuando va a relatar un sueño no lo relata porque está relatando un acontecimiento vano, sino que hay aquí un tema de fondo, que el sueño le ocurre a una persona que es vital, o sea, una persona que es parte de un engranaje, de un sistema que está introducido dentro de un proyecto mayor, que obviamente es la Geulá, o sea, la venida de la corrección del Tikkun Olam.
de la corrección del mundo. Entonces, si Faraón, que es un rey, sueña, entonces quiere decir que esto está también incluido dentro de ese mismo proyecto y por lo tanto es importante relatarlo, entenderlo e interpretarlo. Entonces dice la Torá así: Veine minayeor olot sheba parot yefot mar'e. Dice, he aquí del Yeor, o sea, del río, subían 7 vacas hermosas de aspecto, ubriot basar, y sanas de carne. Vatirena baajo. Y las vacas o sea, comían, se alimentaban, tirena de la shom roé, estaban siendo alimentadas, baajo, en el ajo, en el pantano. Así es como Rashi traduce esta palabra. Después, la Torá enseguida continúa con más información sobre este sueño que tiene Faraón y dice: Veine sheva parot ajerot. He aquí 7 otras vacas, o sea, otras 7 vacas. Olot ajareihem, suben detrás de las primeras, mina yeor, también del río. Raot mar'e, feas de aspecto, malas de aspecto, Bemet dice en hebreo. Bedakot basar, y flacas de carne. Betaamotna etzelaparot, y se paran frente a las vacas, se refiere a las primeras, al Sfat Ayor, justamente en la orilla del río. El Pasuk Dalet, estamos en el Perek Mem Aleph, o sea, en el capítulo 41, el principio de la parashá de Miketz. El Pasuk Dalet dice: Vatojalna haparot raot amar'e, y se comieron las vacas feas de aspecto, bedakot basar, y flacas de carne, et sheba haparot yefot amar'e, a las 7 vacas bonitas de aspecto, vehabriot, y que estaban sanas. Vaikatz paró, y se despertó el faraón. Esto es una primera etapa en este sueño tan especial, tan significativo que el faraón tiene. Continúa la Torá y nos enseña después lo siguiente. Dice: Vaisham vayahalom shenit. Se durmió y soñó por segunda vez. Vehine sheba shivolim olot bekane echad. Y aquí 7 espigas subían por un tallo. Briot vetovot, sanas y buenas. Beine sheba shibolim dakot. Y aquí 7 espigas dakot, o sea, flacas, ushdufot kadim, y golpeadas por el viento del oriente, tzomhot achareihem, surgían, se producían detrás de ellas, detrás de las primeras que eran mucho mejores. Bativlana shibolima dakot, y se comieron las espigas dakot, flacas, et sheva shibolima briot, las 7 espigas que eran sanas, beameleot, que estaban llenas, o sea, llenas de granos. Vaikatz paró, y se despertó el faraón, beine halom. Se despertó Faraón y aquí estaba el sueño. Este es el sueño. El Pasuk Het amplía y dice que Vaihi Baboker, fue en la mañana, Batipaem Rujó, estaba convulsionado el faraón por el sueño que había tenido, Vaishlach Vaikra et kol Hartumé Mitzrayim, llamó a todos los Hartumim, a los sabios de Egipto, Bekol Jajamea, a todo el resto de los sabios que él tenía, Vaisaper Parolahem et Jalomó, les contó el faraón a ellos su sueño, Ben Poterotam le Faraó, y no había quien se lo interpretara al faraón. Después es una historia ya conocida. Ahí estaba el copero que había estado en la cárcel, y él recuerda que había una ivri, había un muchacho hebreo que interpretaba sueños, piden que lo traigan, y él va a ser el encargado justamente de la interpretación de los sueños, de la interpretación de estos sueños de la manera tradicional que nosotros conocemos, que las vacas, entre comillas, gordas, significan 7 años de abundancia,
y las vacas flacas significan 7 años de carestía. Y el sueño es repetido para intensificar la intensidad de que se va a cumplir realmente. De la misma forma, son las 7 espigas gordas, indican justamente los años de abundancia, y las flacas los años de carestía. Y supuestamente en un principio el proyecto, el punto sobre el que giraba eran 7 años de abundancia y 7 años de carestía. Esto es, digamos, la forma en que interpreta Yosef los sueños delante del faraón, y el faraón dice, bueno, ¿qué hay que hacer? Entonces Yosef le da un consejo y el faraón entiende que la persona más indicada para poder realizar justamente ese consejo es su intérprete, el intérprete de sueños, que es Yosef. Entonces, esta parashá y este tema, en líneas generales y también en forma particular, es bastante complejo y tiene bastante profundidad, más de la que nosotros podemos captar a veces cuando simplemente estudiamos o leemos la historia. Acá hay varias cosas que hay que tener en cuenta. Número uno, obviamente en la época y en la cultura en que el faraón vivía y en la época en que las cosas se dieron, las personas entendían que los mensajes que ocurrían o que las cosas que ocurrían en sueños eran mensajes, y por lo tanto eran importantes, y en especial cuando estos eran destinados y habían sido soñados por el rey, la persona más importante de un estado, y en especialmente de Egipto, que era en ese momento el estado que gobernaba prácticamente el mundo entero, y por lo menos el mundo conocido por ellos. Entonces, si había un sueño, había un mensaje. Es por eso que él recurre a sus hartumín y a sus sabios, para que haya una interpretación bein poter, y nadie pudo interpretarlo para el faraón. Eso quiere decir que interpretaciones hubo. Sin embargo, el rey, no logró que estas interpretaciones que hubieron fuesen para él algo que lo tranquilizara. Entendía que no era ese el mensaje que había recibido. Hasta que llega Yosef, y Yosef sí entrega un mensaje que desde el punto de vista simple, después de haber conocido la interpretación de Yosef, lo vemos como algo simple. Era muy obvio que estamos hablando de abundancia y después estamos hablando de carestía. Hay acá un tema que nos va a abrir un camino a una comprensión, a un entendimiento de esto que acabamos de leer, esto que acabamos de analizar, de leer en los psukim, que nos va a remitir a la forma en que Rabbi Shlomo Yitzhaki Atzarfati, estudia este punto. Es aquí, en estos dos partes, por decir así, de un mismo sueño, donde se encuentran se encuentran en confrontación dos conceptos, uno positivo y negativo con respecto a las vacas, y otro positivo y negativo con respecto a las shibolim, o sea, con respecto a las espigas. Con respecto a las vacas, vemos que lo hiubí, lo positivo, era que eran hermosas de aspecto y que eran sanas de carne. Estas son las primeras 7 que surgen del río. Después tenemos que las que no son buenas, o sea, el aspecto negativo, es que son feas de aspecto. La verdad es que la Torah dice Raot. Raot significa malas, en el sentido de que tiene un aspecto malo. Malo no en el sentido ético, sino en el sentido, digamos, a nivel de materia, de ver algo como no eficiente, no bueno en ese sentido, y por lo tanto eran como de un aspecto feo. El aspecto feo de las segundas vacas se contradice con el aspecto hermoso de las primeras. Y lo que dice también la Torá sobre que las segundas vacas eran flacas de carne, se contradice con lo que dice de las primeras, que eran sanas de carne, para expresar en líneas muy simples que unas eran gordas y otras flacas, ¿no? Si lo tenemos que entender. Lo mismo ocurre con la segunda parte, la acentuación del sueño, que tiene que ver con las espigas. Vemos que las espigas eran sanas y eran buenas.
las primeras 7. Las segundas 7 que vienen después son dakot, o sea, flacas, que se contrapone a sanas de las primeras, y shedufot kadim, golpeadas por un viento, se contrapone precisamente al hecho de que la segunda cesta golpeada por el viento se contrapone a las 7 primeras que eran buenas, o sea que estaban meleot, como también va a decir la Torah, o sea, llenas. ¿Llenas de qué? De espigas, mientras que las segundas, al estar golpeadas por el viento, estaban vacías de espigas. Y eso es lo que las identifica como golpeadas, no golpeadas por este viento. En estos dos, en este sueño doble, hay un espacio en el que se da precisamente el imut, la contraposición de las vacas buenas con las malas, y también hay un espacio en que se da la contraposición de las espigas buenas con las malas. El espacio donde vemos que las vacas aparecen y unas son positivas y otras negativas es algo que se llama aju. Y la palabra aju ha sido interpretada y entendida por nuestros sabios de diferentes formas. Yo quiero en esta entrega, profeso porque voy a estudiar justamente esta Parshanut, esta forma de estudio, que nos trae nuestro gran rabino de Troyes, el gran rabino de esta ciudad del oriente de Francia, como se denomina en la misma Francia, el Gran Oriente, que es Rashi, Rabbi Shlomo ben Yitzhak Asfaradi, Atzarfati, perdón, no Asfaradi, sino Atzarfati, el francés. Y él, cuando quiere explicar aju, la palabra aju, ¿qué es lo que significa? Dice en su Perush, Be'agam, dice es un agam. Agam en hebreo significa una reunión de agua, o sea, una reunión de aguas reunidas. Y después Rashi trae el leazit, o sea, trae la palabra ajú en la antigua lengua, en el francés del siglo X, XI, XII. Y dice maresk, verás, como está escrito en Yov, isge ajo. Enseguida lo vamos a ver a qué se refiere. Entonces, Rashi nos dice que el espacio donde ocurre el limut, la contraposición de las vacas flacas con las vacas gordas, ocurre en un espacio que se llama ajo, o sea, en sarfatit, en el francés antiguo, maresk. Maresk viene de la palabra mer, que significa mar, y la terminación isk, de la época, que significa shayach a, o sea, correspondiente a, perteneciente a, o sea, que era un lugar marítimo. Sin embargo, en marítimo, porque por el tema del agua, no estamos hablando del Nilo, o sea, un río, no al lado del mar, sino al lado del río. Rashi dice cómo en la explicación que yo doy de un pasuk en el Sefer de Yov, en el libro de Yov, en el Perek Het, o sea, en el capítulo 8, en el versículo Yud Aleph, dice así: Ha ig'e gome belobitza, dice, ¿acaso crecerá el junco sin pantano? Isge ahu, ¿acaso va a expandirse el ahu belimaim, sin agua? O sea, que estamos hablando acá en el pasuk en Yov que el ahu del que habla el pasuk se refiere a la bitzá, o sea, se refiere al pantano. Y de la misma manera que como no hay un junco que no tenga pantano, así no hay un pantano que no tenga agua. O sea, Rashi nos está diciendo que la palabra maresk, y esa es la explicación también de la palabra en el idioma antiguo, en la antigua lengua, significa pantano. O sea que el espacio en el cual va a ocurrir la contraposición de los dos tipos de vacas, de las gordas y de las flacas, ocurre en un pantano. Dicho esto, Rashi continúa con sus explicaciones sobre la Torá y va a decir después, en el Pasuk Gimel, cuando hable de las vacas flacas, de las que suben después de las primeras,
Y cuando quiere explicar qué significa flaco, qué significa dakot basar, como está escrito en la Torá, nuevamente trae una explicación, una traducción en la antigua lengua. Y dice tenves. Tenves significa flaco, que en tenves, de ahí va a venir las palabras más modernas como tenue, etc. Flaco, algo que no es contundente. O sea que las vacas eran flacas. Después viene la segunda parte del sueño, donde nuevamente la Torá ubica el sueño en un espacio. Y este espacio es un cané, o sea, en un tallo. Y nuevamente Rashi traduce la palabra que indica el espacio donde va a ocurrir ahora la contraposición de las espigas buenas y malas. También lo traduce en la antigua lengua y dice Tudel, según la gran mayoría de los manuscritos es Tudel. Al parecer puede ser que hayan eh, otras formas en que fue escrita esta palabra. Sin embargo, es tallo, se refiere al tallo, o sea que el espacio ahora es el tallo. Y allí aparecen las primeras 7 espigas, después las segundas, cada una también con 2 características positivas y las otras con 2 características negativas. Y aquí, cuando la Torá dice que las espigas eran sanas, Rashi también trae una definición en la antigua lengua y dice seines, dice sanas. Y cuando habla que las segundas 7 espigas son malas, allí él trae una explicación de las 2 palabras que aparecen en hebreo, shedufot kadim. Shedufot significa golpeadas, kadim por algo que viene del kedem, o sea, del oriente. Rashi nos explica de qué se trata. Dice que son golpeadas y utiliza justamente para explicar shedufot una palabra en leazit, o sea, en la antigua lengua, que es asledes, que significa secadas más que golpeadas, secadas. Asler o haler significa secar. Y nos dice por qué es secado, por un viento que viene del oriente que se llama, dice Rashi, bis. Bis. También en castellano actual, el viento que viene del oriente en Europa se llama bise. Y así como hay muchos tipos de vientos en Europa, hay nombres para cada uno de los vientos que vienen del norte, del sur, los alisios, etcétera, etcétera. También hay un nombre para el viento que viene del noreste que se llama bise. Ok, Rashi nos ha explicado las contraposiciones de unos entes con otro, pero lo centró, curiosamente, en su universo, en el universo de él. Porque este viento, por ejemplo, que golpea las espigas y hace que se caigan los granos, no es un viento que haya conocido el faraón, porque en Egipto no se dio esto, a no ser que fuese de una manera milagrosa, como durante las plagas. Entonces, referir una forma de pensamiento a lo que el faraón vio, cuando él en su sueño probablemente no podría haber entendido de qué es lo que está viendo, cuando se habla de este viento, nos enseña obviamente que Rashi quiere trasladar lo que está escrito en la Torá a un marco mucho mayor, a algo muchísimo más profundo, que indica algo muchísimo más esencial, y es lo siguiente. El universo de los sueños que están expresados en estas parashiot abarcan muchas cosas. Vimos los sueños que tuvo Yosef con sus hermanos, 2 escritos, 1 oculto. Vimos después los sueños del copero y el panadero, ahora estamos frente a los sueños del faraón. El sueño, en la perspectiva de lo que está escrito en la Torá, indica una realidad. Y una realidad tan potente, tan valiosa y tan presente, que incluso el faraón, que está muy alejado de todo lo que pueda ser espiritual, va a decidir que el que sepa interpretar ese sueño, él se va a encargar de administrar lo que va a ocurrir, lo que va a venir, porque él cree que el mensaje recibido así va a ser. Entonces, ya no estamos hablando de lo que el faraón haya visto o cómo lo haya visto. Por eso Rashi
toma todos estos conceptos y los eleva a palabras que él utilizaba en su idioma, en la antigua lengua hace 1000 años atrás, porque ya no interesa si esto ocurrió en Egipto o si lo podemos transponer incluso a algún lugar de la Francia en el Gran Oriente. No, porque hay acá algo muchísimo más profundo, que es el hecho del sueño. El hecho que los sueños dentro de la Torá indican una realidad paralela. Y tal vez sea esa, los sueños, la realidad más verídica. Mientras que nosotros acá simplemente estamos como conectados a una otra realidad y actuamos según una otra realidad, que es Bemet, la realidad. Y es por eso que Yosef, que entendía esto muy bien, porque se lo habían enseñado, un hombre se encontró en el camino y se lo enseña, sabe que la interpretación de los sueños del faraón no son para el faraón, que los 7 años de abundancia no son para Egipto y que la hambre tampoco es para Egipto, sino que hay algo puntual que le corresponde a él administrar. O sea, que él supo elevarse de todos esos conceptos, de la misma manera que Rashi lo hace, traduciéndolos a la antigua lengua, para ponerlos en otra perspectiva, en la perspectiva de la realidad paralela. Allí donde él tiene que actuar y donde él tiene que definir conceptos y hacer cosas, justamente ¿por qué? Porque en un momento sus hermanos van a venir, porque hay temas que tiene que cerrar con ellos para poder dedicarse al punto central, que es justamente construir los elementos que van a posibilitar que la descendencia de Jacob pueda ingresar en la realidad paralela y mantenerse allí. O sea, rescatar muchas de las chispas de esa verdadera realidad que estaban introducidas en Egipto y que deberían salir con ellos cuando Israel salga de Egipto. Toda esta estrategia la vamos a ver condensada precisamente en la vida de Am Israel en Egipto, en lo que ocurrió con ellos, en lo que pasó con ellos allí. Vamos a ver cómo Yosef aplica justamente ese ingreso a otra realidad para traer de allí a la vida cotidiana, a la contingencia, que no es nunca más que un verdadero sueño, porque esta vida sí es el sueño, aplicar aquí justamente aquellas cosas que necesita para poder ir construyendo una conexión completa con esa otra dimensión. Rashi sabe explicar eso con las palabras que él utilizó en su momento y que nosotros las mantenemos a pesar que nosotros no hablamos la antigua lengua, y los propios franceses de hoy, incluso los judíos que viven en Francia, no la hablan. Entonces, ¿por qué lo mantenemos? Porque simplemente sabemos que es allí donde hay que estudiar, allí donde hay que llegar a esa otra dimensión, a esa realidad paralela, los sueños.